Faça sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara. Ley de descanso dominical. Polémica cuando todavía no comenzó a aplicarse la normativa que empezará recién la semana que viene. En el medio, despidos anticipados. Algunos concejales de un partido acá en contra y a nivel provincial votaron a favor. Algunos integrantes del Consejo del Frente Progresista Cívico y Social a favor cuando la intendenta se manifestó en contra. Una normativa llena de hipocresías también para el debate. Y en el medio, los trabajadores, muchos de los cuales recibieron telegramas de despido antes de que se aplique la normativa, con lo cual lo que aducen las empresas de pérdida económica todavía no se sabe, porque la normativa no se está aplicando. Por eso decía yo, una discusión plagada de hipocresías políticas y empresarias. Y en el medio, los empleados, que sufren de aprietes. Estamos con Walter Pereira, que es delegado de DAR, y con Alejandro Galeano, delegado de Coto, pero además integrantes de lo que es la Asociación de Empleados de Comercio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Flor? Bueno, qué tema, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque lo hemos tratado muchísimas veces. Hay tantas aristas como uno se puede imaginar, y con la cercanía del comienzo de la puesta en ejecución, los tiempos urgen para que los trabajadores estén tranquilos, no más que eso. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, para empezar a ilustrar un poco el panorama, más allá de lo que ocurre aquí en Rosario, que todavía no hay resolución, no se sabe qué va a pasar, porque además hay presentaciones judiciales, ¿no? De las empresas, algunos concejales que se han manifestado para que la intendenta vete la normativa, pero digo, ¿en el mundo cómo es? En general, a ver, en Europa, no sé, digo, ¿cuáles son los ejemplos que tienen ustedes? Después vamos achicando. En la Argentina, ¿cuántos lugares tienen esto de descanso? podemos referirnos a Francia, que es nativa a Carrefour. Los grandes supermercados ya, después de un tiempo, no pueden estar en el ejido urbano centralizado, por lo tanto se van afuera y no abren los domingos. Tienen jornadas laborales mucho más reducidas, por eso todos estos conflictos que se dan hoy en día en Francia, porque están buscando de dar vuelta a través de una ley de flexibilización laboral, dar vuelta a todos los derechos que tienen los trabajadores en Francia. Hay pocas... Vos decías grandes ejidos urbanos en Francia, en las poblaciones pequeñas no. Se tienen que ir fuera de la ciudad. No puede competir un comercio, una industria como ser un supermercado con un pequeño comerciante. La legislación francesa apoya y favorece a los pequeños. Esto es en Francia, Walter. ¿Hay otros países en Europa que tengan una legislación similar? ¿Estados Unidos? Estados Unidos puede ser uno de los más duros, pero en general no abren los domingos. Tienen determinados comercios que pueden abrir los fines de semana. Nosotros lo que planteamos acá en Rosario, más allá de lo que ocurre, hay 21 ciudades que ya adhirieron a la ley 13441. ¿Cuántas de Santa Fe y cuántas del resto del país? En Santa Fe hay 21 ciudades. Tenemos, en Santa Fe, solo en Santa Fe hay 21 Bien. ciudades que ya adhirieron. Rosario sería la número 22, que se estaría aplicando el 1 de julio. ¿Y en el resto del país? En el resto del país tenemos el caso de La Pampa, donde muchos pueden decir que es menor la población y demás. Hay concentraciones, hay ciudades importantes y grandes donde hay centros comerciales grandes. Han cerrado, ya viene funcionando desde hace varios años y no hubo despidos. Hay localidades en Buenos Aires que también tienen el descanso dominical y se aplica. Y en ninguno de los casos, y porque hemos tenido contacto tanto con trabajadores como los ediles y empresarios, no se vieron afectadas las fuentes de trabajo. Por lo tanto, no hay un motivo para que se despida, primero que nada por las dudas como está haciendo Coto, o que hizo Carrefour o otras empresas. Porque todavía no hay planteada una baja comercial o una baja de ingresos. A eso me refería con hipocresías, digo, desde el lado de la política y desde el lado de los empresarios, porque la norma no se aplicó, con lo cual pérdidas no hay. Y no se sabe cuáles van a ser, no se sabe el impacto todavía, ahora. Antes de que eso llegue y por las dudas despedimos. Tal cual. Entre miércoles y jueves de la semana pasada, hay más de 100 compañeros entre lo que es Coto y Carrefour, que fueron despedidos con este telegrama, ¿no? Por posibles disminuciones de venta en sus ingresos en las distintas cadenas. Alejandro, yo preguntaba esto de cómo rige o cómo funciona en otros lugares del país, porque en general la discusión de fondo me parece que es cultural.
que hacemos los domingos. Sí, también- Más allá de la legislación, digo, cómo nos acostumbramos a tener otros hábitos, ¿es una cuestión cultural? Hoy Rosario, antes de que saliera esta ley, tenemos relevamientos hechos y lo conoce todo el ciudadano de la ciudad, sabe cómo funciona. El 99% de los locales comerciales de la ciudad cierran los domingos, no abren. Incluso el sábado a partir del mediodía, ¿no? A raíz de la desregularización laboral que fue en la época de los 90, se le permitió a la apertura de estos comercios. Y abren algunos shopping y los grandes supermercados. Eso provocó la destrucción de pequeños comerciantes, de pequeños almaceneros, crearon X cantidad de fuentes de trabajo, pero destruyeron los comercios de barrio. Muchísimas fuentes de trabajo auténticas que es el comerciante, el almacenero, ¿no? Por lo tanto, si cierra hoy el supermercado, puede fortalecer y va a fortalecer el pequeño consumo. Nosotros desde Empleado de Comercio venimos diciendo que estas grandes cadenas cuando ingresaron vendían barato. Después del tiempo nosotros denunciamos con 3 informes, 4 que hemos hecho de remarcación de precios. Sí. Hasta el 600% 600% en algunos productos. Burlándose de los consumidores. Y lo más triste y lo más grave es que con poca fuente de trabajo que generan acá se llevan las ganancias que generan nuestros ciudadanos comprando todos los días. Los trabajadores que le hacen tener ganancias se las llevan a Europa, se las llevan a sus lugares de origen. Coto compra propiedades, compró la propiedad más cotizada en Miami, en Barcelona también lo hizo, y Carrefour se lleva su dinero, el dinero que generamos los argentinos, a Francia, sin invertir nada acá, donde son los que ponen los precios, donde dice esto vale tanto y esto vale, en desmedro de toda la ciudadanía argentina, rosarina y santafesina. El hecho de que todo esto explote más allá de Santa Rosa, en La Pampa, o los lugares que sean en La Pampa y la ciudad de santafesina, es que de repente esto sea en Rosario, que es una mega ciudad, y la repercusión que tiene es distinta. Estuvo días pasados Juan Vasco Martínez, en representación de todos los supermercadistas o las grandes cadenas de Argentina. Y desde que él está en los medios o da notas, hace referencia en forma sistemática que no es constitucional esto. El planteo que hacen los que dicen que es inconstitucional lo basan en que la ley 13441 regula condiciones de trabajo. Si uno lee la ley plantea apertura y cierre comercial. Nosotros, los trabajadores, tenemos la ley 20244 Sí. que regula condiciones de trabajo y ahí está establecido que los trabajadores podemos trabajar hasta 48 horas semanales, hasta 48 horas semanales, que trabaja menos está bien, y se trabaja de lunes a sábados hasta las 13 horas, con los horarios, básicamente dice que se descansa a partir del sábado a las 13 y el domingo. Esa ley fue desconocida por un artículo de la ley en los 90 de desregularización laboral. Decreto Menem Cabal. Exactamente. Que quedó flotando ahí. Pero no, ese decreto no iba en desmedro de las leyes ya establecidas. Por lo tanto, a raíz de eso se tomaron los empresarios grandes y poderosos la costumbre de obligar a los trabajadores a ir los domingos, porque nosotros los mercantiles tuvimos que vivirla mucho sin que nos pudieran pagar, renegando con los gremios, trabajando fuertemente a ver si se lograba algo. Después de un tiempo, en el 2007, se empezó a pagar el domingo como corresponde y lo establece la ley. Todo el otro tiempo, los empresarios desconocieron las leyes. Esta ley, la 13441, lo que viene a hacer es a fortalecer lo que plantea la ley laboral. Sigo con este análisis. Eso termina en la justicia porque estamos a 6 días, 5 días y fracción, de que esto empiece a funcionar o no. Seguramente la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, van a tomar parte en esto. ¿Cómo creen hoy, a pocos días de entrar en vigencia o no, porque una medida judicial puede suspenderlo, un conflicto puede posponerlo, ¿cómo cree que va a evolucionar esto? Hasta ahora la justicia rechazó todos los amparos que han presentado, tanto lo que es Coto, Jumbo, Libertad. Ya es una ley, que es la 13441, votada por diputados, senadores, que adhirió el Consejo.
Después lo que quería también dejar en claro, por ahí muchos dicen de que los domingos los compañeros mercantiles de los súper va a trabajar el que quiere. Eso es mentira. Yo como delegado gremial vemos los horarios y es una imposición que te hace cada empresa que tenés que ir todos los domingos. Ningún compañero tiene la elección de elegir ese día como quieren decir en los medios de la otra parte. Como en tantos trabajos, Alejandro, hay una mezcla de, bueno, me hago unos pesos más y una mezcla de miedo que si no vengo me van a mirar mal. Claro, sí, te ponen una obligación, te ponen el horario y lo tenés que firmar sí o sí. Bueno, nosotros hoy lo que es Coto, las 5 sucursales están prácticamente militarizadas, llenas de patobicas. ¿No hay opción del trabajador de decir, bueno, puedo venir el domingo? No, para nada, es una opción es una imposición que te ponen la empresa, cada sector, que tenés que firmar los horarios, donde ellos ni te preguntan por qué querés venir, no. Es una imposición de la empresa de ir a trabajar todos los domingos, no es una elección del trabajador. ¿Está bien que se haya sancionado una ley en Santa Fe sin tener el aval de la Nación? Nosotros lo que... Digo, para evitar todos estos conflictos que van a ir surgiendo, digo, no se ha dado un debate a nivel nacional del tema del descanso dominical. Coto hizo una presentación junto con Jumbo, Carrefour y demás entidades en la Corte Suprema de la Nación, solicitándole a la Corte que dicte la inconstitucionalidad de la ley. La Corte emitió un dictamen diciendo que no es potestad de la Corte Suprema de la Nación ir para atrás con una ley que planteó la provincia que regula apertura y cierre, que es autonomía de las provincias legislar ese tipo de leyes. Si alguien la va a dictar inconstitucional, tiene que ser desde la provincia y luego ir a la Corte, que es lo que pasó el caso de Avellaneda, que un juzgado de apelación en segunda instancia dice que es inconstitucional basándose en que la ley regula condiciones de trabajo. Y en realidad el análisis que hacemos nosotros y que hizo la Corte Suprema de la Nación es que esa ley regula apertura y cierre comercial. Walter, nosotros, bueno, ustedes también, ¿no? Pero nosotros por nuestro trabajo, tanto Flor como yo, tenemos contactos habituales, diarios, por distintas cosas, con concejales y demás legisladores y funcionarios. Hay dos temas que siempre nos quedan como pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera aprobado el año anterior? Nosotros, la ley de descanso dominical, nuestra propuesta, que tiene el aval del Papa, acá en Rosario nosotros la gestamos con el aval de pequeños comerciantes, con el aval de universidades, iglesias, distintas entidades sociales, se debatió, se armó, se trajo, se puso un punto, se sacó otro. Fue llegando hasta que se coincide con determinadas circunstancias electorales. Ahora, eso no quita de que la ley sea favorable para los trabajadores. Para una gran mayoría, puede haber que afecte a otros o no, pero las leyes están hechas para favorecer a mayorías. Y creo que en este sentido, esta ley, lo que han hecho los concejales, lo que han hecho tanto diputados y senadores, después podemos discutir si pudo haber sido más contundente o menos contundente, pero era a favor de las mayorías.